maestra en Pedagogía Universitaria, magíster en Salud Pública, doctora en Actividad Física, Fisioterapia y Salud. Buenas tardes. Bueno, durante mi intervención quiero compartir con ustedes algunos de los resultados que obtuve después de elaborar mi tesis doctoral en la Universidad de Murcia, en España, bajo la dirección de la doctora Antonia Gómez Conesa y de la doctora María Dolores Hidalgo. Bueno, si bien este estudio no es representativo de la población de estudiantes en Colombia o en España, sí se constituye como una forma de ver cómo se pueden evaluar los comportamientos de salud en estudiantes universitarios. Bueno, el orden que voy a seguir durante la sesión va a ser voy a contextualizar de manera muy general el tema, luego haré referencia a los objetivos y a la metodología, presentaré los resultados que discutiré muy brevemente y al final pues voy a leer algunas conclusiones. Quiero empezar manifestando que las bondades de la actividad física en el mantenimiento de la salud y la calidad de vida han sido ampliamente reconocidas. Sin embargo, los estilos de vida sedentarios pues siguen predominando en la mayor parte de zonas urbanas del mundo entero. El sedentarismo es uno de los factores de riesgo que explican las actuales proporciones epidémicas de las enfermedades crónicas e inclusive de la muerte prematura. Bien, en su informe sobre la salud en el mundo en el año 2002, la Organización Mundial de la Salud indicó que el 86% de las defunciones ocurridas en Europa se debieron a enfermedades crónicas. Esta cifra pues fue muy similar a la que se encontró en el Pacífico y en América. De todas maneras, a pesar de esto, España es uno de los países de la Unión Europea que presenta menores tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, en el año 2002 la tasa de mortalidad para las mujeres fue de 102 por 100.000 habitantes y en los hombres de 75 por 100.000 ocasionadas por enfermedades cardiovasculares. Mientras que por enfermedad isquémica del corazón, estas cifras fueron de 83 por 100.000 y de 83 por 100.000 en las mujeres y de 112 por 100.000 en los hombres. Bien, yo les he dicho pues que este estudio lo hicimos en la Universidad de Murcia, pero quería mostrarles dónde estaba Murcia. Es una región muy pequeña al sur de España que está entre la Comunidad Valenciana y Andalucía y que tiene un pedacito de costa en el mar Mediterráneo. Pues allí pasa lo contrario a lo que ocurre en el resto de España. Allí el factor de riesgo cardiovascular es elevado, tanto así que la tasa de mortalidad por enfermedad cardiocerebrovascular en el 2006 fue de 252 por 100.000 habitantes. Bien, todas estas cifras reconfirman la apreciación de que las enfermedades crónicas representan la principal causa de muerte y son la mayor carga de enfermedad que cualquier otra en países industrializados y también en los de medianos y bajos ingresos. Y eso la constituye como un problema prioritario en salud pública, no solamente por esas altas cifras de morbimortalidad, sino también por los costos que genera su discapacidad. Eso pues ocasiona un desequilibrio en el sistema de salud y esta problemática pues podría disminuirse y evitarse a través de la implementación de estrategias que promuevan la adopción y el mantenimiento de estilos de vida saludables. Bueno, una población sobre la que se debe intervenir son los jóvenes adultos, porque ellos pues son más susceptibles a los cambios o al impacto que ocasiona los determinantes de los estilos de vida. Muchos de esos universitarios, muchos de esos adultos jóvenes van a la universidad. Los universitarios son un grupo fácilmente identificable, accesible, que ocupan una posición significativa en la vida pública y el cambio social. Ustedes ingresan a la universidad o han ingresado a la universidad cerca de los 18 años
enfrentándose a nuevas responsabilidades y a cambios y adquiriendo mayor libertad sobre sus estilos de vida. Resulta que algunos investigadores se han dado cuenta de que muchos de esos comportamientos que ustedes asumen al ingresar a la universidad pues representan riesgos para su salud. Entre esos comportamientos pues el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, las relaciones sexuales inseguras y el consumo de estupefacientes. Por esto, pues, se ha considerado que la universidad es un lugar estratégico para promover patrones de comportamiento que favorezcan la salud y caminos efectivos que promuevan la participación de los jóvenes en hábitos saludables. Y ese es, la primera parte de estos estudios es el establecimiento de un diagnóstico. Y ese diagnóstico se hace pues para conocer cuáles son las características de la población que se desea intervenir. Y ese pues es precisamente el objeto de este trabajo que enmarcamos dentro de los siguientes objetivos. Como objetivos generales, determinar la prevalencia de actividad física y otros comportamientos relacionados con la salud en estudiantes universitarios y establecer asociaciones entre la actividad física y los otros comportamientos de salud estudiados. Como objetivos específicos nos planteamos los siguientes: determinar la prevalencia de actividad física en el grupo de estudio, evaluar la calidad de vida relacionada con la salud y también otros comportamientos como el tabaquismo, el alcoholismo, la calidad de vida, los hábitos nutricionales y finalmente pues establecer asociaciones entre la actividad física y esos demás comportamientos que evaluamos. Bueno, esa es una ensalada mediterránea que se caracteriza por el tomate y obviamente por el aceite de oliva, que no puede faltar. Bueno, este es un estudio de tipo descriptivo, transversal, que fue aplicado en estudiantes universitarios pertenecientes a las titulaciones de fisioterapia, enfermería, medicina, psicología y magisterio, la especialidad de educación especial, todos ellos de la Universidad de Murcia. Si ustedes se detienen a observar un momento la anterior, estos estudiantes hacen parte del área sociosanitaria y son precisamente los profesionales de esas áreas los que están encargados o estamos encargados de incidir en que las personas asuman y mantengan estilos de vida positivos para su salud. Por eso nosotros quisimos hacer el estudio en estudiantes de estas áreas para saber cómo eran esos comportamientos en los profesionales que en un futuro van a ser los encargados de promover estilos de vida saludables. Bueno, de esta manera los criterios de inclusión pues fueron los siguientes: que pertenecieran al primer año académico de cualquiera de estas titulaciones y que tuvieran menos de 30 años de edad. Así, la muestra estuvo constituida por 548 universitarios, 117 hombres y 431 mujeres con una edad media de 20 años. En esta tabla podemos observar la distribución de la muestra por género y por titulación. Si ustedes detallan, pueden darse cuenta que el número de mujeres en algunos casos casi triplica el número de hombres, y es precisamente porque estas titulaciones pues son preferidas más por las mujeres que por los hombres. Bueno, en cuanto a los instrumentos que utilizamos para recoger la información, utilizamos el instrumento, la versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física, IPAC, para evaluar la actividad física, el Cuestionario de Actividad Física en el Tiempo Libre de Minnesota para determinar cuáles eran las actividades físicas más comunes, el Cuestionario de Salud SF36 para evaluar la calidad de vida y una encuesta sobre hábitos de vida que fue elaborada por otro grupo de investigación del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Murcia. Bueno, hemos dicho que la actividad física la evaluamos con el IPAC. A través de este cuestionario pues determinamos el índice de actividad física y el nivel de actividad física. El índice de actividad física resulta del producto
de la intensidad por la duración, por la frecuencia de actividad física. La intensidad medida en METs, que es un equivalente del consumo calórico, la frecuencia pues en el número de veces por semana y la duración pues en el tiempo medido en minutos. Después de establecer el índice de actividad física, clasificamos a los individuos en 3 grupos, de acuerdo pues al resultado que tuvieran. En un nivel bajo, si ese índice de actividad estaba por debajo de 600 minutos por semana. En un nivel medio, si estaba entre 600 y 1499 minutos por semana, y en un nivel alto, si estaba por encima de 1500. Bueno, se hizo una planeación y una programación de todas las actividades que se iban a desarrollar. Esta información fue obtenida entre los meses de marzo y junio del 2006. Y el análisis estadístico se hizo con la versión 13 del programa estadístico SPSS, con el cual se realizaron diferentes tipos de análisis, desde cálculo de medias y distribución de frecuencias hasta análisis estadístico de tipo inferencial, como es una ANOVA o una contraste de hipótesis. Bueno, a continuación pues voy a hacer referencia a los resultados que obtuvimos. En cuanto al índice de actividad física, hemos encontrado un promedio de 2.523 minutos por semana. Cuando comparamos por género, encontramos que los hombres pues tenían un índice de actividad física más alto que las mujeres, y esas diferencias pues fueron significativas. Bien, aquí observamos el índice de actividad física de acuerdo a la titulación. Son los estudiantes de psicología los que tuvieron un índice de actividad más bajo, y los de fisioterapia quienes tuvieron un nivel más alto, un índice de actividad física más alto, con diferencias significativas. Al realizar pruebas a posteriori para comparar parejas de medias, encontramos que realmente las diferencias se encontraron entre fisioterapia y psicología. Las demás pues tenían un comportamiento similar. En cuanto al nivel de actividad física, el 20% de los estudiantes se agrupó en el nivel bajo de actividad, el 28% en el nivel medio y el 52% en el nivel alto. Teniendo en cuenta que a partir del nivel medio de actividad se empiezan a obtener beneficios para la salud, podemos decir que el 80% de los estudiantes es regularmente activo con beneficios para su salud. Bien, en esta gráfica observamos el nivel de actividad física de acuerdo al género. Vemos que los hombres son quienes más se agrupan en la categoría del nivel alto de actividad física. Y respecto a las mujeres, pues encontramos diferencias significativas. En esta observamos el nivel de actividad física de acuerdo a la titulación. Vemos de nuevo cómo los estudiantes de fisioterapia son los que se agrupan sobre todo en la categoría del nivel alto. Bueno, en cuanto a las actividades físicas que más ejecutan los estudiantes durante el tiempo libre, están todas las relacionadas con las actividades de la vida diaria. En primer lugar, pues subir escaleras, luego pasear, limpiar la casa, andar con la bolsa de la compra, bailar, mover los muebles y jugar con los niños. En un segundo plano quedan las actividades deportivas. Entre ellas, pues la del mayor porcentaje fue la natación, seguida de jugar a los bolos, baloncesto y fútbol. Bien, hemos encontrado un promedio de sedentarismo de 389 minutos diarios, y de nuevo, al comparar hombres y mujeres, resultan los hombres ser menos sedentarios pues que ellas, y estas diferencias fueron significativas. En cuanto a la distribución del tiempo de sedentarismo por titulación, vemos que son los estudiantes de enfermería quienes permanecen menos tiempo sentados, y los de medicina son los que permanecen más tiempo sentados. Estas diferencias fueron significativas. Al realizar pruebas a posteriori, encontramos que fueron los estudiantes de medicina quienes realmente tenían un comportamiento diferente ante las demás titulaciones.
Bueno, hemos encontrado asociaciones entre sedentarismo y actividad física. Al realizar pruebas a posteriori entre el nivel de actividad física y el sedentarismo, encontramos que son los estudiantes que se agrupan en el nivel bajo de actividad los que realmente muestran un comportamiento diferente a los otros dos niveles de actividad. Bueno, en cuanto a las conductas relacionadas con el sedentarismo, hemos encontrado que el 75% de los estudiantes utilizan menos de 90 minutos al día para estudiar. En cuanto a la distribución por género, vemos que se da de una manera semejante, y por titulación, pues vemos que son los estudiantes de medicina quienes dedican más tiempo para estudiar respecto a las demás titulaciones. ¿Será que eso también se da acá en la Universidad de Pamplona? Bien, en cuanto a otros comportamientos relacionados con el sedentarismo, como trabajar en el computador o mirar televisión, vemos que los estudiantes utilizan menos de 2 horas para estas actividades. Bien, ahora vamos a ver de manera muy rápida lo que encontramos respecto a los hábitos nutricionales. Hemos encontrado un alto consumo de alimentos, de comidas rápidas, y una distribución, bueno, y también de bebidas refrescantes. Hay un alto consumo de ellas. Hay una distribución equilibrada entre alimentos como la carne, el pescado, las verduras, y un alto consumo de agua. Bien, en cuanto al tabaquismo, hemos encontrado que el 58% de los estudiantes nunca ha fumado, frente a otros porcentajes como 9% para algunos que actualmente no son fumadores, pero en un momento sí lo fueron, 11% algunas veces lo han hecho, 3% fuman los fines de semana, el 11% fuman de menos de 10 cigarrillos diarios y el 8% entre 10 y 20 cigarrillos diarios. A partir de acá, entonces, lo que hicimos fue agrupar la muestra en 2 categorías. Entonces, aquellos que alguna vez han tenido contacto o aún lo tienen con el cigarrillo son un 42% frente al 58% que nunca lo ha hecho. Al distribuir por género, pues vemos que es muy similar esa distribución, y por titulación resultan los estudiantes de medicina ser los más fumadores respecto al resto de titulaciones. Bien, en cuanto al consumo de alcohol, vemos que más de la mitad de los jóvenes consumen alcohol durante los fines de semana, y con algo de atención, pues fíjense que hay un porcentaje de ellos que también lo hace diariamente. Bien, la distribución es homogénea entre género, y de acuerdo a la titulación, son los estudiantes de psicología quienes más consumen alcohol respecto a las demás titulaciones. Bien, no hemos encontrado una asociación entre tabaquismo y actividad física, pero sí lo hemos hecho respecto al alcohol, respecto al consumo de alcohol. Bueno, en cuanto a la calidad de vida, pues les he comentado que la evaluamos con el cuestionario de salud SF36. Este cuestionario se agrupa en 8 dimensiones, que son todas las que aparecen en la columna verde, y esas dimensiones tienen un puntaje que va de 0 a 100, de 0 pues el valor mínimo y 100 como el valor máximo. De esa manera, en negrilla vemos cuáles son los puntajes mínimos para los hombres, los máximos para las mujeres, entonces que estarían entre 57.4 en la función de vitalidad y 96.92 en la función física. No hemos encontrado asociaciones entre actividad física y calidad de vida. Bien, al comparar nuestros valores con los valores de referencia para la población española, nuestros puntajes estuvieron siempre por debajo de los valores de referencia, tanto en hombres como en mujeres. Bien, en nuestro estudio hemos encontrado que el 80% de los estudiantes son regularmente activos. Esto, bueno, y de acá el 52%
22% tienen un alto nivel de actividad física. Esto es una cifra alentadora teniendo en cuenta pues el aumento progresivo a la vulnerabilidad frente al sedentarismo. Bueno, y es que muy pocos estudios han encontrado resultados positivos al evaluar la actividad física en estudiantes universitarios. En esta tabla pues observamos algunos de esos estudios que no podemos comparar evidentemente por las diferencias metodológicas y por la manera de contemplar la actividad física en cada uno de ellos. Bien, aunque en nuestro estudio ya hemos encontrado un índice de actividad física de 2.523 minutos por semana, que nos indique que realmente la recomendación mínima actual de actividad física para adultos sanos se está cumpliendo, pues sí existe un 20% de estudiantes que aún tienen bajos niveles de actividad. Además, debemos tener en cuenta que las actividades físicas más comunes fueron las que se relacionaron con las actividades de la vida diaria, por lo que el papel de la práctica deportiva, con el cual se consumen más calorías y se obtienen mayores beneficios para la salud, pues queda relegado. Entonces, en ese momento se sugirió que debían incrementarse los programas que promovieran o facilitaran la participación de los jóvenes en actividades deportivas. Bien, la anterior, por favor. En nuestro estudio hemos encontrado asociación entre actividad física, sedentarismo y género. Y estos resultados pues también se han encontrado en otros estudios. Todos estos resultados pues aportan a la idea de que la actividad física es un comportamiento relacionado con la salud comúnmente más prevalente en los hombres que en las mujeres. Y algunos autores han establecido como el origen de esas diferencias a la preferencia por ciertas actividades, a la diferencia de roles entre género y a la influencia de factores sociales y culturales que determinan algunos de esos roles. Bien, otros autores han manifestado que el uso del computador y de la televisión representan un factor de riesgo de inactividad física. Nuestros resultados pues no aportan a esa sustentación, teniendo en cuenta que menos del 3% utilizaron más de 90 minutos diarios para trabajar en el computador o mirar televisión. Lo que sí podemos afirmar es que los estudiantes de medicina son quienes permanecen mayor tiempo sentados, y eso a lo mejor se relacione con el tiempo que ellos dedican a estudiar. Ellos pues resultaron ser los que más estudiaban, a lo mejor porque tienen una mayor carga académica que los demás. Bien, en cuanto a los hábitos nutricionales, hemos encontrado una ingesta de alimentos básicos pues más o menos equilibrada, aunque hay un consumo frecuente de comidas rápidas y bebidas refrescantes con un poco consumo de frutas. Ese patrón de comportamiento a lo mejor se debe a que en el tiempo de intervalo entre clases, cuando los chicos salen a descanso, los jóvenes compran su comida en la cafetería de la universidad o en máquinas dispensadoras, en donde las opciones para escoger alimentos saludables pues son muy limitadas. En nuestro estudio hemos encontrado un porcentaje de tabaquismo del 42%, muy similar al que encontró Toe y otros autores en un estudio que hicieron en 23 países para determinar el tabaquismo pues en esos 23 países. Ellos encontraron que los países del Mediterráneo, es decir, España, Portugal, Italia, se me escapa el otro, era donde se encontraban el mayor número de estudiantes fumadores, y España pues el país con mayor prevalencia, con un 46% en las mujeres y un 36% de tabaquismo en los hombres. En cuanto al consumo de alcohol, pues también hemos encontrado un porcentaje muy alto respecto a otros estudios. Y pues respecto a la calidad de vida, pues si recordamos las cifras, las puntuaciones medias obtenidas para cada una de las dimensiones siempre estuvo en los valores altos, pero nunca llegó al valor máximo, que era 100.
Eso pues nos indica que la población pues no está exenta de problemas de salud percibida. Recordemos también que nuestros valores siempre estuvieron por debajo de los valores de referencia para la población española, y esto pues nos indica que la salud percibida es un fenómeno multifactorial que se diferencia de una persona a otra o de un grupo a otro. Por eso esos valores se encuentran dentro de los parámetros normales. Además, hemos encontrado que las mujeres siempre tuvieron un puntaje más bajo que los hombres, igual que encontró Alonso en su estudio. A lo mejor eso se pueda sustentar en las apreciaciones que hace Denton. Él dice que la salud de las mujeres está más influenciada por determinantes estructurales y psicosociales como el excesivo autocontrol, el estrés y la baja autoestima. Bien, a continuación pues voy a leer algunas conclusiones que podemos derivar de este estudio. Hemos proporcionado una aproximación hacia el comportamiento de actividad física en un grupo de estudiantes universitarios. Aunque en general se encontraron altos niveles de actividad, una parte de los estudiantes aún no alcanza el parámetro mínimo recomendado para obtener beneficios en la salud. Hemos encontrado asociaciones entre actividad física y género. Respecto a la titulación, se encontraron diferencias significativas entre estudiantes de fisioterapia y psicología. Hemos encontrado una distribución equilibrada en el consumo de carne, verduras y pescado, pero también un consumo frecuente de comidas rápidas, bebidas refrescantes y muy poco consumo de frutas. Las proporciones en el consumo de alcohol y el tabaquismo en ambos géneros fueron más elevadas que en otros estudios realizados en jóvenes universitarios. Los estudiantes de medicina son los que tienen más alto índice de tabaquismo. En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud, las puntuaciones medias fueron más bajas respecto a los valores de referencia para la población española, pero aún así se encuentran dentro de los parámetros normales. Y finalmente, pues que es como la reflexión que quiero dejar en este espacio, es que existe la necesidad de implementar programas de promoción de hábitos saludables en la población universitaria, específicamente hacia la optimización de la práctica deportiva y la prevención y disminución del tabaquismo y del consumo del alcohol. Muchas gracias.